Hey, saludos, bendiciones. Una vez más, su amigo Eddie Pimentel, llevando un mensaje más de la santa palabra de Dios. Y el tema para esta ocasión, el pecado, un concepto pasado de moda. Interesante el tema. Mire lo que dice. Cuando escuchaste mencionar la palabra pecado, cuando escuchaste escuchar la palabra pecado por última vez, ya no se suele hablar mucho de pecado. Si comete un error, la sociedad te sugiere que no lo admitas. Muchos te dirán que si lo haces podría dañar a tus propios sentimientos y de autoestima o podría poner en tu contra a alguien. Pero eso nadie suele admitir sus errores. Sin embargo, sabemos que no todo lo que hacemos está bien. Y a veces esto nos hace sufrir. Por eso será mejor que dejemos de huir y nos enfrentemos con el problema real del pecado, que sabemos que es la Biblia y el pecado. Según San Juan 16:9, pecado es todo lo que nos separa de Dios. Génesis 3, y pecado es rechazar a Jesús. Entonces el pecado nos separa de Dios. Recuerden cuando Cristo fue y visitó a Adán. Adán se escondió. Adán puso el pecado, hizo una separación entre Dios y Adán. Y Dios es el dador de la vida. Y si nos separamos del dador de la vida, por ende, estamos en pecado y muerte. Primera carta de Juan 3:4 dice: pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Entonces también el pecado es cuando transgresemos, cuando violamos los mandamientos de Dios. Y en San Juan 8:34, el pecado no esclaviza, no hace esclavo, porque domina nuestro apetito y nuestras vidas. Y en Santiago 4:17, pecar es no hacer lo correcto sabiendo que tendremos que hacerlo. Hay más pecado para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, no solamente el pecador es el que hace cosas malas, sino el que deja hacer que lo bueno. ¿Quién es pecador? Todo el mundo peca, incluido yo mismo. Todos pecamos. Jesús dice que no hay nadie que no transgreda la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 21, 22, 27 y 28. Hebreos 4:15 dice: la única excepción es Jesús. El único ser humano que vino a esta tierra y no pecó fue Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Dolor, sufrimiento, enfermedad, todo el mal. Y Romanos 6:16, versículo 23, trae muerte. Por lo tanto, todos estamos afectados en el ADN del pecado. Ahora bien, ¿hay solución para el pecado? Claro que sí. Nosotros no somos capaces de salir del pecado, pero Dios sí puede resolver el problema del pecado. En Jesús, Dios ha puesto la solución al pecado. Y fíjense, con esto quiero, el tiempo que me resta, decirle que en Dios hay vida eterna. Dios no te culpa porque tú seas pecador o porque naciste pecador. Dios mandó la solución del pecado a través de Cristo Jesús. Yo espero que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que nos puede limpiar del pecado, que puede transformarnos y hacernos cada día más aceptos delante de Él. Con su sangre, ¿cómo lo hacemos? Venimos ante Él humildemente, confesando nuestros pecados, siendo sinceros con Dios, no ocultándole nada y diciéndole a Dios: Señor, te he fallado, te he pecado. Y si Dios te perdona y has caído otra vez, Dios te dice: ven a mí, hijo mío, que yo te perdono y te restauro. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos dio su Hijo para salvarnos de todo el pecado. La gente no se perderá por la cantidad de pecado, sino porque no aceptó quién le podía quitar el pecado y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Espero que comparte este video.